también, pero ahí al frente está pues, Bueno, de buenas tardes. Vamos a comenzar la tengo clase de hoy. No sin antes poner nuestro nombre en el chat grupal, ¿verdad? Y para eso nos vamos a dar un par de minutitos, como siempre, mientras abrimos el material pertinente y además admitimos a los demás compañeros, ¿no? Y luego ya comenzamos la clase, así que nos daremos un minutito o dos para poner el nombre en el chat grupal, como siempre. Entonces, vamos retomando donde nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos terminado de revisar las diferencias que existen, ¿no? Entre el contrato de préstamo bancario y el contrato de préstamo entre las personas particulares y eh, entre los particulares y entre los particulares y las personas naturales, ¿no? Pero que no tengan que ver con, o, perdón, los particulares y las personas jurídicas, pero que no tengan que ver con una eh, entidad de intermediación financiera, ¿no? Y si tiene que ver con una entidad de intermediación financiera, estamos hablando con una clase específica de un contrato de préstamo, ¿verdad? Que no está detallada en nuestra legislación, pero sí está, digamos, en la doctrina, ¿no? Denominada como mutuo bancario, y también habíamos visto que está también mencionada en el Código de Comercio, ¿verdad? ¿No? Pero la Ley de Servicios Financieros solo habla, ¿no? De las operaciones pasivas de colocación de capital o préstamo, ¿no? Entonces, ¿no? Y bueno, ah, habíamos empezado, ¿no? A ver lo que es boleta de garantía y garantía primer requerimiento como otra, otra de las operaciones pasivas que realiza, perdón, otra de las operaciones activas que realiza el banco, ¿verdad? Porque no solamente otorga préstamos e invierte mediante, digamos, las administradoras de fondos de inversiones y capital social y junto con los ahorros de los que depositan su dinero en el banco, ¿verdad? Sino que también tiene otras modalidades de operaciones, como es esta boleta de garantía y la garantía del primer requerimiento, ¿no? Y la boleta de garantía no es más, pues, que el banco garantizando el cumplimiento de una obligación en un contrato que existe entre los particulares, ¿no? Entre los particulares y las instituciones públicas, como justo habíamos dado el ejemplo, ¿no? De las licitaciones que exigen estas boletas de garantía. Y entonces uno tiene que ir a contratar al banco la boleta de garantía, ¿no? Y es como, en realidad, como un préstamo, ¿no? El banco te garantiza y obviamente que te cobra un monto por la garantía. Y si se ejecuta la boleta de garantía, entonces tú tienes que pagar, ¿no? De acuerdo a lo que establece tu contrato con la entidad de intermediación financiera. Además, el monto, ¿no? Y los recargos que por la ejecución de la boleta, ¿no? Ahora, esta boleta de garantía, obviamente, se puede ejecutar o puede ser efectiva su reclamación a través de un proceso, ya sea administrativo o judicial, que determine el incumplimiento y por tanto la responsabilidad de hacer efectivo el pago a favor de la institución demandante, ¿no? Eh, y bueno, sabemos que un proceso administrativo se eleva ante una institución diferente que no es el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Que no está compuesta por juzgados, sino es más bien el, es la misma autoridad, ¿verdad? Que emite la resolución que estamos observando o impugnando, ¿no? o, el, o que
en este caso, quiere ejecutar, ¿no?, la boleta de garantía, ¿no? Pero supuestamente constituyen un tribunal imparcial, ¿verdad? Y es la institución la que en vía administrativa saca una resolución administrativa donde dice, ¿no?, donde determina que se ejecute la boleta de garantía, ¿no? Y en el caso judicial, pues es mediante un proceso ordinario o ejecutivo eh, que, eh, que determine también la existencia de la deuda, la existencia de un monto líquido, ¿verdad? El vencimiento del contrato o la mora, ¿no? Y además que también establezca eh, el incumplimiento y todo eso, ¿no? Entonces, con con esos elementos de prueba, el juez valora y saca una sentencia, ¿verdad? Una sentencia inicial, que luego se vuelve sentencia definitiva, ¿no? Y luego ejecutoria la sentencia. Luego se pasa a la etapa de ejecución propiamente dicha, ¿no? Entonces, esa es la vía judicial, ¿no?, que la vamos a revisar en otra lección a detalle, ¿no? Pero cualquiera de estas dos resoluciones, ¿no?, hace efectivo el pago a favor del demandante de del monto de la boleta de garantía, ¿no? Y la garantía primer requerimiento, que ya es mucho más eh, severa, ¿no?, mucho más estricta, y también es mucho más rara por eso en su contratación, ¿no? Y quiere decir que solamente el afectado, ¿verdad?, el que ha visto incumplidas las obligaciones de la contraparte, ¿verdad?, al que le han garantizado con esta garantía de primer requerimiento, ve incumplida la obligación, ve incumplidos los deberes, ya sea al último, depende del contrato, ¿verdad? A veces se tiene que realizar por fases, ¿no? Y tiene que cumplirse ciertos plazos, ¿no? Y tiene que existir a una fecha X un avance determinado. Entonces, no existe ese avance y, bueno, en vez de hacer proceso por incumplimiento del contrato y todo lo demás, ¿no?, cuando se constituye la garantía primer requerimiento, ¿no?, solamente hay que ir ante un notario de fe pública y declarar bueno, que se ha incumplido, pues, ¿no?, la gara- el- los términos del contrato y que se ejecute, se ejecute la garantía primer requerimiento, ¿no? Y así se va a ejecutar, ¿no? Entonces, esta garantía primer requerimiento, ¿no?, como dice acá, procede a la realización de una declaración jurada en sentido de que la contraparte no ha cumplido con lo pactado, ¿no?, denotando mayor sencillez que la boleta de garantía y también por eso es mucho más elevado, ¿no?, constituir una garantía primer requerimiento, ¿no? Y por eso es raro, ¿no? O sea, la mayoría es solamente boleta de garantía. Pero, bueno, por diferentes razones se puede incumplir el contrato, ¿no? Y, pero la, por ejemplo, en el caso de las licitaciones, la institución tiene la facultad de iniciar estos procesos por incumplir los plazos y todo lo demás. Pero cuando la institución o el gobierno municipal o el gobierno departamental o el central incumple con los pagos establecidos en las licitaciones, no pasa nada. Tienen que salir a hacer marcha los constructores porque el, no hacen sus demandas y todo y no, es como que cae en saco vacío, siempre están tarde en la cancelación de las en la cancelación de los pagos en los que se ha comprometido en el contrato, ¿no? Y bueno, es así como se maneja, ¿no? Pero es como les decía al principio, un requisito exigido más en estas licitaciones, ¿no? La boleta de garantía. Y sí, bueno, también eh, puede ser de que entre particulares establezcamos un contrato, ¿verdad? De obligaciones recíprocas y queramos garantizar, ¿no? En ese caso, el,
no se constituye una boleta de garantía, sino se llama entre la garantía hipotecaria real, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a garantizar el cumplimiento con un bien. eh, y para que este bien en el transcurso del contrato no se vea afectado, no lo hipotequen o no lo alquilen, no lo den anticrético, no existen otros gravámenes anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo hipoteco yo primero, ¿verdad? ¿No? Y eso es más fácil, ¿verdad? Voy y con ese contrato hipotecario me constituyo ante el juez por incumplimiento del contrato y ejecuto la garantía. ¿No? Entonces, esto de la boleta de garantía es característico, como les digo, de los contratos con las instituciones públicas. Y bueno, otra operación activa no es el arrendamiento financiero, que no es nada más que un contrato de administración con la posibilidad de compra. Contratas por un periodo determinado, pagas el alquiler o el arrendamiento y al final del contrato tú tienes la posibilidad de pagar el saldo por el precio total del bien que estás administrando. Y si lo pagas, pues te haces de la propiedad. Y si no lo pagas, todo bien, no hay multas, ¿verdad? Pero esos pagos que tú has hecho por arrendamiento se consideran como tal, pues se consolidan a favor del, del que es el propietario del bien, ¿no? Por la administración, porque tú has estado, porque tú has estado en la posesión, has administrado o has vivido en el bien que era objeto del contrato de arrendamiento financiero. Y bueno, se toma como alquiler y listo, ¿no? Eso. Y como dice, es un contrato entre personas físicas o morales en el cual uno se compromete a facilitar el uso de bienes tangibles a cambio de un pago mensual por un plazo forzoso de un año como mínimo, ¿no? Mientras que la otra parte se compromete a saldar la cantidad de dinero determinada en el contrato. ¿No? La cantidad de dinero determinada en el contrato es el precio total del bien. Ahora, ahora sí vamos a ver cuáles son las operaciones pasivas, ¿no? De las operaciones activas, eh, hemos visto las más, eh, las más, las de mayor tiraje, ¿no? Y las que están vigentes en nuestro sistema financiero. Pero no solamente realiza operaciones activas las entidades de intermediación financiera, porque si no, no fueran, ¿verdad? De intermediación financiera, serían entidades de préstamo nomás, ¿no? El, las, o- el, la- el ejercicio de las operaciones pasivas es lo que le permite completar el círculo de la intermediación financiera, ¿verdad? Agarra, recibe la plata y lo junta con el capital social y lo entrega en préstamo, lo invierte y saca su utilidad. Y luego de ahí paga el interés que se compromete con los ahorristas. Y obviamente que cobra mucho más, ¿verdad? De lo que paga. Entonces la diferencia entre el interés el interés de las operaciones activas y el interés de las operaciones pasivas resulta en la ganancia de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y aparte te presta otros servicios también. Por eso también te cobra. Y cuando te paga el interés, ¿no? O sea, en estas operaciones pasivas, es el sentido contrario, pues, de las operaciones activas, ¿no? Y cuando en las operaciones activas el banco está invirtiendo su capital social junto con el de los ahorristas, ¿no? Y está haciendo, digamos, actividad financiera, ¿no? ¿Ya? Cuando hace las operaciones pasivas o cuando ejerce operaciones, cuando realiza las operaciones pasivas, lo que está haciendo es recibir dinero, pues no está colocando el capital, no está invirtiendo, ni tampoco está prestando, ¿no? Está recibiendo, ¿no? Y esas son las operaciones pasivas, las que se encargan de captar o percibir el dinero como materia prima de la actividad bancaria. Y dice como materia prima porque el banco trabaja con dinero, ¿verdad? Eso, eso es la intermediación financiera, ¿verdad? El objeto
de la actividad económica es el dinero, es su materia prima. Y bueno, sí se junta un capital social, 30 millones de UFBs, como hemos visto, pero ese capital social no le va a alcanzar pues ni para el arranque, para todos los préstamos que quiere hacer, además para las obligaciones laborales, la seguridad y todo lo demás que tiene que cubrir las entidades de intermediación financiera, ¿no? No le va a reportar pues una, eh, una ganancia, ¿no? Más bien va a invertir todo el capital social y encima los incumplidos, ¿no? Va a arriesgarse y se va a disminuir el capital social y no va a tener pues ni un peso después de prestar. Y por eso necesita de las operaciones pasivas, necesita de los ahorros, ¿no? Para percibir el dinero y utilizarlo junto con el capital social y conseguir el rendimiento, ¿no? Y pagar a los que han ahorrado. Pero los que han ahorrado, digamos, tienen asegurado, ¿verdad? Su interés. Aunque el banco fracase en todas sus inversiones, tiene asegurado su interés. Pero el banco te ofrece un interés y después te dice, te van a clonar tu tarjeta, ¿no? ¿Ve? Paga seguro o para tu cuenta. O si quieres tener, bueno, no sé, tal vez tarjeta de crédito, ¿no? O quieres no sé, el banca café o utilizar la banca móvil y todo lo demás, ¿no? Entonces, son cosas que te van generando un pequeño costo en la entidad de intermediación financiera. Y al final los intereses que dice que te ofrecen no son tal porque te los va descontando con esos otros servicios financieros complementarios que te ofrecen, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya, qué bien, seguro para mi tarjeta de débito, porque una vez ya me he olvidado así en el cajero y ha sido un problema, ¿verdad? Entonces, sí, seguro está bien. Además son 15 pesitos al mes. Y luego te ofrecen otra cosita y dices, ah, ya, ¿no? O de plano vas a sacar tu cuenta y te dicen, viene con este seguro, ¿verdad? De la tarjeta de débito. Y si quieres, eh, des, bueno, y ya no tener el seguro, ¿verdad? Rescindir el contrato del seguro de la tarjeta de débito. Entonces puedes venir al siguiente mes, ¿no? Pero el primer mes tienes que tener así porque viene junto con el contrato. Y tú dices, ah, ya, sí voy a venir el siguiente mes, pero el siguiente mes no vas y no vas y no vas y al final te olvidas, ¿verdad? Porque dices, 15 pesos, no voy a ir a hacer fila y ya, tal vez lo pierdo en mi tarjeta, tal vez me clonan, tal vez me asaltan, ¿no? Entonces vas pagando y, o sea, no vas ganando el interés que piensas o que la entidad te ofrece. Pero para aquellas personas que tienen un superávit en sus ingresos, el, o invierten en el sistema financiero, o invierten en inmuebles, ¿no? Porque no hay de otra, si no lo vas a guardar tu dinero en el colchón o en la pared y nunca va a generar utilidad. Ahora, si tú dices, ah, ya, no, pero yo soy prestamista, ¿no? Me voy a, ahora yo presto dinero, ¿no? Bueno, prestar es un riesgo, ¿verdad? Nunca sabes si te van a pagar o si las personas son de mala fe o las garantías no están totalmente saneadas, ¿no? O no hay otros acreedores, ¿no? O en su defecto, también te puede molestar los impuestos, pues porque todo préstamo genera interés y todo interés es una ganancia, ¿verdad? Una ganancia que se da en este caso, por la colocación de capital. Y si vas a ganar dinero por la colocación de capital, tienes que pagar ese IVA. Y si no pagas ese IVA, entonces como el, el notario
y derechos reales son agentes de información de impuestos nacionales, no te van a decir, antes de que te lo protocolice o antes de que te lo inscriba tu desgravamen en derechos reales, ¿no? Necesito que me muestres la boleta de pago de impuestos, el formulario 605 creo que es, o en su defecto tienes que traer la boleta 1000, ¿verdad? De pago atrasado. Y lo más chistoso de eso es que al que le piden es al que ha pagado la plata, ¿verdad? ¿Quién ofreció la garantía? El que se ha prestado, ¿no ve? ¿Y quién es el que ha obtenido la utilidad? El que ha prestado, ¿verdad? El acreedor, no el deudor. Pero ¿quién quiere hacer desgravar su bien una vez que ha cumplido con todo el préstamo? Es el deudor. Y vas a derechos reales, vos deudor que has pagado todo en el día, ¿verdad? Y te dicen, mostrame la boleta de impuestos. ¿Y quién tenía que pagar el impuesto? Vas a impuestos nacionales a averiguar y te dice el acreedor, ¿por qué le has recibido la utilidad? Y a ver, anda, dile al que le has pagado, al que te ha prestado, a ver, anda, dile, viejo, no has incumplido y tienes que pagar ahora en boleta 1000, unos 15.000 bolivianos, unos 10.000 bolivianos de impuestos. ¿Crees que te lo va a pagar para que te lo desgrabe tu casa? ¿En qué le afecta a él? ¿Eh? Tal vez vas a tener que vos ir a pagar, a declarar la boleta 1000 y a cancelar solo para deshipotecar tu casa, ¿no? Entonces, no sé, pues hasta dónde es una buena idea así, participar con con personas naturales o entidades que son informales, que no son adscritas a la ASFI, y que no tienen ninguna clase de control y fiscalización, ¿no? Pero si tienes la oportunidad y el dinero, lo mejor en vez de ahorrar en el banco o animarte a prestar, es comprar bienes inmuebles. Los inmuebles siempre se revalo- se revaloran, ¿no? Siempre crece el valor. No es como los autos, ¿no? Si tú te compras autos, tienes que apurarte en vender, ¿no? Porque sufre tiene un factor de depreciación. Después de los primeros 5 años, desde el año del modelo del auto, suben, ¿no? Y después, obviamente por el uso, porque ya hay nuevos modelos y todo lo demás, ¿no? Empieza a bajar su valor. Y por eso los bancos, cuando te quieres prestar para un auto, no te van a prestar a más de 5 años, porque después ellos, ¿qué ganan cuando tú incumples? Tienen que hacerte proceso, todo, y ya está bajando el valor del auto. Va a ir un perito, va a evaluar y no va a recuperar, pues, por ejemplo, Incruz, ¿no? El valor del auto, ¿no? Entonces, o el banco, ¿verdad? Lo que te ha prestado para que te compres de Incruz, así. Algunos tienen conexiones, ¿no? Las entidades con las empresas. Y en todo caso, no, es por eso que no existen esos préstamos para vehículos a muchos años, ¿no? Pero para inmuebles te puedes prestar a 25 años, a 20 años, ¿no? En la modalidad de vivienda comercial y a 25 años en la modalidad de vivienda social. Y antes era hasta 30 años en vivienda social, ¿no? Y decimos vivienda comercial porque de acuerdo a la tasa de interés, ¿no? Hay tasa de interés de vivienda social y tasa de interés de vivienda, cuando no es vivienda social y se llama comercial. No es que estás prestándote para comprar una casa que tiene tiendita en la planta baja, ¿no? No es esa clase de vivienda comercial de la que estamos hablando, sino de la tasa de interés para ese tipo de préstamo. Eso, ¿no? Entonces, si tienes para un inmueble, es mucho mejor que incluso que invertir en el banco, ¿no? Pero aunque sea lejos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Después de que sea todo monte, viene el ripio y es más caro. Le hacen calles, es más caro. Viene el tendido de luz, es más caro, ¿verdad? En vez de ripio empedrado, es más caro, ¿no? Área verde es más caro. Pasa el micro, es más caro, ¿no? Agua, alcantarillado, internet, lo que sea, más caro, más caro, más caro, más caro.
¿verdad? Hospital, centro de salud, todo más caro, ¿no? Entonces, el inmueble es nomás una buena inversión, ¿no? Pero no hay muchas personas que pueden, que podemos invertir en inmuebles, ¿verdad? Sino solamente unas cuantas personas, ¿no? Y si piensas ir a invertir lejos a un lugar así, el, digamos, donde dice eh, trámite en papeles en trámite, ¿verdad? No es muy buena idea tampoco, ¿no? Porque aunque cuesten $5,000 los lotes y sean de 600 metros o 500 metros o lo que sea, ¿no? El, no está aprobado, pues. Uno, no tiene plano aprobado, ¿verdad? Del fraccionamiento. Y dos, no tiene folio real, ¿no? Entonces, te dan una minuta, pero no es una minuta, dice compraventa de lote, todo, pero no es minuta, porque no puedes registrar en derechos reales, porque no tiene ni plano, ni tiene matrícula, ni nada, ¿no? Entonces tienes que esperar que les aprueben todos esos trámites y para que recién te dicen vamos a actualizar la minuta, ¿no? Hacen la misma minuta con otra fecha y listo, ¿no? Pero tú ya vas a tener la documentación para ir a pagar. Pero en ese tránsito de esos trámites administrativos, ¿verdad? Por ejemplo, la alcaldía va a decir, a ver, mostrame el plano, ¿no ve? Y el arquitecto del dueño de todos los lotes ha agarrado, ha hecho cuadraditos bonitos, los manzanos, ha dibujado, ¿verdad? A su criterio dónde era el área verde, le ha puesto letras a los manzanos, números a los lotes y callecitas, ¿no? Ha llevado a la alcaldía, ha ido el arquitecto de la alcaldía y ha dicho, no, esta calle es muy pendiente. Y en vez de ir así, ¿no ve? En vez de que la calle vaya así, tiene que ir así, ¿no? Y había un manzano aquí, ¿verdad? Y había señores con sus lotes. Y algunos hasta ya se han construido. ¿Y qué va a pasar cuando la alcaldía ponga la calle así? Lo va a cortar sus casas, ¿no? ¿Y qué van a poder hacer ellos? Nada, ¿no? Van a ir a reclamarle al vendedor, pero bueno, no es muy, no hay muchas posibilidades de recuperar, ¿no? Es difícil, de verdad, es difícil recuperar bueno, sí, recuperar el dinero o hacer que te reintegren otro lote en esa clase de proceso. Entonces, eso, ¿no? Y bueno, la otra opción es ahorrar en el banco, pues, ¿no? Y la tercera opción es tenerlo en tu colchón, ¿no? Pero eso no genera ganancia, ¿no? ¿No? Pero el banco sí te ofrece ganancia por realizar operaciones pasivas, o sea, por confiarle tu dinero, ¿no? Que son estas operaciones que perciben el dinero como materia prima, como estábamos diciendo, y consiste en la admisión del capital ajeno para su inversión, ¿no? Nada más. Su inversión lucrativa, o sea que en todos esos contratos de préstamo va a existir interés, como ya habíamos recalcado en la anterior clase, ¿no? Y también el banco ofrece un interés, pero el interés que, como ya habíamos visto, se ve reducido, ¿verdad? El interés que ofrece a los ahorristas por los demás servicios financieros complementarios que te ofrece. Y vas ganando menos cada vez y el banco va obteniendo más y más utilidad. Ahora, ya se nos va a acabar en este momento, bueno, en este momento no, pero en un par de minutos más el, el tiempo, ¿no? No sé si hay alguna duda, comentario o algo que no ha quedado claro de lo que hasta aquí hemos hablado. Vamos a resolver en este momento. Está bien, doctor. Bueno, entonces, si está bien, nos vamos a ir al receso. En 5 minutitos les comparto otra vez el enlace para volvernos a conectar y ver, determinar esto de las operaciones pasivas. Y también hay que coordinar lo de la clase presencial de este viernes. Bueno, entonces, nos vemos en 5 o 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Hasta Está bien, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego.